Después de haber identificado el concepto de la conciencia fonológica, surge la pregunta, ¿cuándo desarrollar esta habilidad? ¿Solo la debo desarrollar en el nivel inicial o la debo continuar desarrollando en el primer grado? Jiménez, en el año 2008, nos ayuda a responder esta pregunta. Si la trabajamos en el nivel inicial, ¿qué relación va a tener con el aprendizaje de la lectoescritura? Pues la relación que va a tener es una relación. Vamos a ver a la conciencia fonológica como un factor que causa el aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, va a preceder ese aprendizaje. Pero ¿qué pasa si yo trabajo la conciencia fonológica ya en el primer grado? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la conciencia fonológica más bien va a ser considerada un factor consecuente. Es decir, esta conciencia fonológica se va a desarrollar como producto del aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, voy a empezar a trabajar de pronto el aprendizaje de las letras y cuando yo le pida al niño que me escriba o me lea una palabra, de manera implícita le voy a estar pidiendo que haga un análisis fonológico de esa palabra que va a leer o escribir. Entonces, cuando yo la trabajo en el nivel inicial, esta conciencia fonológica es considerada como un factor causal de este aprendizaje. Pero si la trabajo durante el aprendizaje, la lectoescritura, más bien va a ser producto de este aprendizaje. O sea que igualmente la desarrollo tanto cuando estoy en el nivel inicial como en los primeros grados. Por lo tanto, la conciencia fonológica va a tener una relación bidireccional con el aprendizaje y la lectoescritura. Es decir, va a ser causa, pero a la vez también va a ser consecuencia de este aprendizaje. Es importante que tomemos en cuenta esta relación porque no basta con trabajarla solamente a esta habilidad en el nivel inicial. Vamos a ver luego en el siguiente módulo que trabajarla juntamente con el aprendizaje y la lectoescritura más bien va a ayudar a que el niño pueda escribir de manera más precisa, que pueda analizar esos sonidos que escucha de manera mucho más rápido también, porque va luego pues asociarlo a una letra que le corresponde, ¿no? Cuando ya está en primer grado. Entonces, en ambos momentos, tanto en la etapa inicial como en los primeros grados, tenemos que seguir desarrollando. ¿Qué nos dicen las últimas investigaciones al respecto sobre esta relación con el aprendizaje y la lectoescritura? Un estudio denominado Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura, un estudio longitudinal, cuyos autores fueron González, Cuetos, López y Vilar en el año 2017, ellos tomaron una población de 326 escolares, de los cuales 171 fueron parte del grupo experimental, es decir, el grupo donde se aplicó este entrenamiento en conciencia fonológica, y el otro grupo de 155 estudiantes, que es el grupo control, donde no se aplicó el entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación. ¿Y en qué edades? Pues como fue una investigación longitudinal, entonces empezaron a aplicar este entrenamiento desde los 4 años. Luego a estos mismos niños cuando tenían 5 años y finalmente cuando tenían 6 años, cuando ya están formalmente aprendiendo a leer y escribir.
¿Qué tareas pusieron en práctica durante este entrenamiento? ¿Qué tareas de la conciencia fonológica? Pues empezaron trabajando la rima, ¿no? La rima, muchas de ustedes y muchos de ustedes seguro conocen, ¿no? ¿Qué consiste? Pues justamente es encontrar qué sonidos comparten al final las palabras. Y si son los mismos, pues voy a decir que esas dos palabras riman. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo dado, ¿no? Y les digo de pronto helado, ¿riman o no riman? ¿Suenan igual al final? El niño solo escuchando la palabra puede darse cuenta de que sí, helado y dado terminan igual al final. Pero si yo le pongo, por ejemplo, dado y lapicero, solo escuchando la palabra se da cuenta que no terminan igual. Entonces a este grupo de niños, el grupo experimental, trabajaron con ellos en la identificación de palabras que riman. Luego también les pidieron que identificaran sílabas y fonemas en las palabras. Esta tarea también la hacemos en la escuela, cuando le pedimos a los niños que encierren o busquen palabras que empiecen, por ejemplo, con pa, o que empiecen con sa, o que terminen con la, o que terminen con la a. Entonces, es una tarea que siempre la hacemos, y estoy segura que ustedes la conocen. Las tareas que de pronto son nuevas y que sí es importante que trabajemos en la escuela es la adición de sílabas y la adición de fonemas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que a los niños les pedían, ¿no? Escucha, si yo a la palabra pie le agrego al final, ¿qué nueva palabra se forma? Piel, ¿no? La piel del oso. Muy bien. También jugaban con actividades de omisión de sílabas y fonemas. Por ejemplo, si yo a la palabra pitón, que es un tipo de serpiente, le quito el sonido final. ¿Qué queda? ¿Qué dice? Pito. Dice pito. Entonces, jugar oralmente a quitar, omitir, adicionar sílabas y fonemas permite al niño pues tomar conciencia de esa palabra. Pero además en esa investigación también los entrenaron en tareas de velocidad de denominación. ¿Qué quiere decir eso? Que a los niños les pedían que leyeran lo más rápido posible un listado de dibujos, de palabras, de dibujos de objetos familiares, un listado de colores y un listado de letras. Si el niño lo hacía rápidamente, eso significaba que iba a tener velocidad lectora, después cuando ya lea una palabra. Y si más bien denominaba lento, iba a tener una lectura lenta. Este es un predictor que está ganando mucha fuerza últimamente y que las investigaciones nos invitan a poder también trabajarlo en el aula. Solamente que se puede trabajar con mayor frecuencia, con mayor exactitud cuando lo trabajamos, digamos, maestra y niño, o sea, de uno a uno. Porque como requiere tomar el tiempo, entonces hay que ver la forma de organizarnos para poder tomar a todos el tiempo, ¿no? Al momento que leen. Los invito a que investiguen sobre este predictor también importante en el aprendizaje de la lectoescritura. Sobre todo porque tiene mucha relación con la velocidad que posteriormente el niño va a tener a leer. Entonces, ¿qué resultados se encontraron? Se encontraron que después de aplicar el programa de intervención, se evaluó el desempeño tanto del grupo control como del grupo experimental.
llegando a la conclusión que ambos grupos mejoraron en todas las pruebas de lectura según transcurrían los grados. Sin embargo, se observan mejores resultados en el grupo experimental, en algunas pruebas concretas de lectura. ¿Cuáles? Se obtuvo que los niños del grupo experimental lograron leer con mayor precisión listado de palabras y pseudopalabras, pero también leyeron con mayor velocidad estos listados. ¿Qué predictor les dio precisión? La conciencia fonológica. ¿Y qué predictor les dio velocidad? El trabajo que se hizo en velocidad de denominación. Entonces, esa investigación nos aporta muchísimo porque nos permite comprender que si entrenamos a los niños en conciencia fonológica desde edades muy tempranas, pues estamos impactando justamente en su precisión o exactitud para leer y escribir. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a permitir escribir sin omitir letras, sin sustituir letras, sin invertir el orden de las letras. Otra investigación que les quiero presentar se titula Desarrollo evolutivo de la conciencia fonológica, cómo se relaciona con la competencia lectora posterior, de la Calle, Aguilar y Navarro del año 2017. La población que tuvo fue de 125 alumnos prelectores. Las evaluaciones han sido realizadas en 2 momentos, tanto en la etapa de educación infantil de 4 y 5 años y en la etapa de primer y segundo grado de primaria. Entonces también ha habido una evaluación y una investigación longitudinal. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Fue comprender la secuencia normal de desarrollo en el mecanismo de adquisición de la lectura, averiguando el grado de dificultad de distintas tareas de conciencia fonológica y su relación con la competencia lectora posterior. Es decir, ellos querían conocer cómo se iban desarrollando estas habilidades de conciencia fonológica a lo largo del tiempo. Cuáles eran las más difíciles, cuáles eran las más fáciles para los niños, ¿no? Y cómo estas impactaban en el aprendizaje de la lectura. ¿Qué se encontró? Los resultados muestran que a los alumnos prelectores les resultan más sencillas las tareas de aislar sílabas. Aislar significa también identificar sílabas. Como les decía, estas tareas son muy fáciles, ¿no? Cuando tú le dices, encierra las palabras que empiezan con pa, con sa, con la. Encontrar esas palabras, identificando las sílabas iniciales, o finales o mediales, resulta fácil para el niño. Y también los fonemas, ¿no? Por ejemplo, dime o encierra las palabras que empiecen con con p, con con s, juntamente con la tarea de contar sílabas. Esta tarea también es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices la palabra dado, ¿cuántos trocitos tiene? Te dirán da, do, 2 trocitos. Entonces también el contar la cantidad de sílabas que tiene una palabra les resulta fácil. ¿Qué tareas les resultan difíciles? Las tareas de omisión de sílaba y también la tarea de la rima, sobre todo a los niños más pequeños. Los resultados entonces avalan que existe una correlación entre el nivel de competencia lectora y las tareas de conciencia fonológica. O sea, por un lado, se identificaron las tareas más fáciles, ¿no?, para el niño, y luego las tareas más complejas. Y eso es cierto, las tareas de omisión son tareas muy complejas para el niño porque le demandan mucha atención y también que se active el proceso cognitivo de la memoria, porque tiene que retener la palabra completa y luego tiene que decir la que queda o la palabra resultante. Entonces sí es una tarea compleja que requiere un mayor tiempo de entrenamiento.
Y por otro lado, sí se encontró, ¿no?, que a mayor trabajo de conciencia fonológica, pues hay un mejor impacto en la competencia lectora. Y a un menor desarrollo de conciencia fonológica, pues también habrá un menor rendimiento lector. Cuando hablamos de rendimiento lector, acuérdense que nos estamos refiriendo principalmente a la decodificación y la codificación en el caso de la escritura, ¿no?, que es el primer peldaño necesario e indispensable que todo niño pueda manejar. Bien, entonces surge la pregunta: ¿qué lograrán mis estudiantes si desarrollan su conciencia fonológica antes y durante el aprendizaje de la lectoescritura? Pues con las dos investigaciones que les he presentado, creo que podemos responder que lo que voy a lograr es que puedan leer y escribir de manera precisa, ¿no? Principalmente eso. Impacta mucho el desarrollo de la conciencia fonológica en la precisión. Es decir, que escriba sin que le falte ninguna letra y que tampoco pueda cambiar una por otra, ¿no?, sustituir una por otra que no le corresponde. Pero vamos a mirar y responder esta pregunta a profundidad. Cuando tú desarrollas la conciencia fonológica, estás impactando en uno de los procesos mentales que se activan cuando el niño lee. Ese proceso es el proceso léxico de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a poder decodificar, es decir, acceder a la palabra y por lo tanto a su significado. Por ello, trabajar la conciencia fonológica es indispensable porque, mira, se está impactando en uno de los 4 procesos importantes y necesarios para que el niño sea un buen lector. Solamente uno. ¿Por qué? Porque recuerda que para que el niño pueda finalmente comprender que es el objetivo final de la lectura, necesita también poder activar los otros procesos, tanto el sintáctico, el semántico, que son los procesos más complejos y que requieren otras habilidades como las que hemos visto en el modelo simple de la lectura. Por ejemplo, tener un buen vocabulario, también tener la capacidad para poder inferir información. Recordemos pues que el impacto de la conciencia fonológica es en un proceso inferior, un proceso que con la práctica el niño lo automatiza. Y obviamente que si el niño lee de manera precisa, ¿okay?, es muy probable que pueda comprender lo que lee. Pero como les digo, también pueden haber otras habilidades que puedan impactar, que puedan estar perjudicando la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que mi niño lea y escriba preciso, pero puede ser que no comprenda y que lo que escriba también no sea coherente, porque hay otras habilidades que hacen que el niño pues sea un lector eficaz, que son las habilidades que hemos visto en el modelo simple de la lectura. ¿Y qué pasa con la escritura? También el impacto que tiene el trabajo de conciencia fonológica pues está en el proceso léxico-ortográfico, es decir, que el niño pueda codificar esos sonidos que escucha con la letra que le corresponde de manera precisa. Nuevamente recordemos que si yo logro esto en el niño, pues estoy garantizando que la palabra que escribe se pueda comprender, ¿no?, porque está completa, no le falta ninguna letra, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que escribir va más allá de escribir una palabra. Implica más bien producir un texto que va a exigirle otros procesos mentales más complejos al niño. Entonces, vamos a darle nombre, ¿ok?, a lo que finalmente el niño va a lograr con el trabajo de conciencia fonológica. Cuando el niño aprende a leer y a escribir, ya está en un primer grado, lo que sucede es que vamos a desear, ¿no?, vamos a querer que él pueda establecer una correspondencia entre el sonido que escucha y la letra.
que le corresponde, o la letra que ve y el sonido que le corresponde. Y a esa unión del sonido con la letra se le llama principio alfabético. Es lo que queremos que el niño logre. Pero ¿cómo se logra ese principio alfabético? Gracias al entrenamiento en la conciencia fonológica. Las investigaciones nos dicen que el simple hecho de enseñarle al niño cómo las letras, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, mira, esta es la S, no va a ayudar a que el niño pueda luego aprenderla. O sea, va a decirle S, pero ¿y dónde la encuentro? ¿Dónde la escucho? Entonces, muchas veces en los primeros grados lo que hacemos es, bueno, presentarle el alfabeto, ¿no? Y que el niño vaya denominando cada una de las letras, ¿no? Y luego vemos que hay niños que no aprenden a leer y escribir porque justamente antes no ha habido un análisis fonológico. Es decir, está bien que le pongas el alfabeto, pero antes debió haber jugado con esas letras, ¿no? Con la representación que tiene cada una de esas letras. Vamos a imaginar, le puedes decir, vamos a buscar palabras que empiecen con la primera letra de tu nombre. ¿Cómo es la primera letra de tu nombre? Vamos a imaginar que es Pablo. Ah, empieza con P. Esa primera letra de tu nombre se llama P y suena P. Vamos a buscar otras palabras que empiecen igual que tu nombre. El niño empieza a buscar ese sonido por otras palabras. ¿Y qué pasa si a Pablo le quitas P? ¿Qué dirá? Pablo, uy, cambia tu nombre. Entonces, este juego previo que haces con ese sonido, que le permite al niño luego justamente tomar conciencia en dónde está ese sonido, dónde lo escucha, al inicio, al final, en el medio. Y eso se da gracias al trabajo de conciencia fonológica. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo sucede esto. Mira, este niño quiere escribir la palabra pelota. Si tú antes has trabajado con él, ¿cómo suenan cada una de esas letras? Y también has jugado con el niño a que identifique dónde le escucha. ¿Qué pasa si omite una letra, un sonido? ¿Qué palabra se fue? Entonces rápidamente el niño va a hacer un análisis fonológico preciso, ¿no? Vamos, mira, él quiere escribir pelota. Escucha la palabra pelota. Y dice, conoce cada uno de esos sonidos, porque ya jugaste con cada uno de ellos, ha buscado palabras que terminen con ta, palabras que terminen con a, palabras que tengan en el medio lo o que tengan el sonido ya las conoce. Lo que has hecho tú, gracias a ese trabajo de conciencia fonológica, es que él ha guardado en su cajita de letras todas las letras del idioma en el que él habla y también en su planum temporal que está en la corteza auditiva primaria, los sonidos que representan esas letras. Entonces lo que hace es una conexión entre ambos. ¿Recuerdas el cerebro lector? Y rápidamente busca, ¿no? A, E, L, O, T, A. Bien, ahora voy a buscar la letra que le corresponde y lo coloco en la posición y en el orden que corresponde. Entonces, esa es la importancia de la conciencia fonológica, porque luego te va a permitir que ese análisis que hizo mentalmente, sin conocer ninguna letra, ¿okay?, lo pueda luego hacer cuando tú le presentes cada una de esas letras. Bien. Vamos a profundizar un poquito más en este concepto de principio alfabético. Tenemos la suerte de poder aprender en el idioma español, a leer y escribir en este idioma. Es un idioma transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, quiero decir la palabra pelota, ¿okay?, y le quiero pedir a otro compañero o compañera que me diga qué sonido se escucha, si yo los alargo, si los extiendo al pronunciarlo, son fáciles de reproducir. Pelota.
Las vocales son muy audibles, ¿verdad? Por eso es que justamente empezamos a enseñarle las vocales. Y algunos sonidos también son audibles, en este caso, ¿no? La de pelota. Y la L también es fácil de poder distinguir. La T es un poquito más complicada. Sin embargo, que nuestro idioma sea transparente le permite al niño hacer un análisis mucho más fino de los sonidos que escucha. A diferencia del inglés, por ejemplo, si el niño ve la palabra table, ¿no? Que se escribe table, sabe que para leerla tiene que decir otros sonidos que no están en esa letra. Por ejemplo, la A, ¿no? En ese caso suena A. Entonces dice TI, ¿no? Entonces es más complejo porque tiene que asignar otros sonidos a la letra que está mirando. En nuestro caso, en la gran mayoría de letras, pues tiene un sonido que la representa. Entonces, si previamente hemos trabajado la conciencia fonológica de manera oral, ¿no? Hemos jugado con las palabras mentalmente, y ya luego ustedes en el módulo 2 van a poder desarrollar cada una de estas tareas que yo les voy presentando a manera de juego, pues van a lograr que el niño pueda asociar el sonido a la letra que le corresponde. Porque se ha vuelto experto identificándolo, escuchándolo. Y a esa conexión que hace el niño entre el sonido, ¿okay? Y la letra, ¿okay? S, se llama principio alfabético o principio de alfabetización. Es decir, ya hemos logrado que el niño pueda escribir de manera precisa y completa. Vamos a ver un video que nos explica cómo se trabaja y este principio alfabético después, ¿no? Que el niño ya ha trabajado actividades de conciencia fonológica, que es de alguna manera el objetivo por el que la trabajamos. Tomar en cuenta también que muchas veces en las escuelas lo que hacemos es, intuitivamente, les damos a los niños las letras, ¿no? Vamos empezando a trabajar las vocales, luego las consonantes, pero si no hay un análisis de esos sonidos en las palabras, el niño va a demorar en este aprendizaje y más bien va a ser menos preciso, ¿ok? Entonces yo los invito a que puedan empezar a trabajar la conciencia fonológica desde edades tempranas, como lo hemos visto en las investigaciones, ¿no? Justamente para lograr este principio alfabético, esta conexión entre el sonido y la letra que le corresponde. Vamos a ver entonces a continuación un video. En este video vamos a poder observar cómo la docente ayuda a los niños a poder buscar, ¿no? Palabras que empiecen con determinados sonidos. Y ustedes van a poder observar sobre todo cuando los niños van a buscar palabras que empiecen con determinada letra, van buscando, ¿no? A su alrededor algo que empiece con F, con A, con R. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente antes ellos ya han jugado a tomar conciencia de sonidos iniciales, sonidos finales, sonidos mediales de las palabras. Vamos a ver entonces el video. Ahora voy a decir o el sonido o el nombre de una letra y usted la va a hacer con su cuerpo, ¿de acuerdo? Primero en lengua de señas y después con su dedito puntero, ¿de acuerdo? Ponga atención, la primera letra que usted tiene que descubrir suena así. ¿Qué letra es? La L. Muy bien, ¿y cómo se hacía la L en lengua de señas? Muy bien, la letra suena. ¿Qué letra es? La S. Muy bien, ¿y la S? ¿Cómo se hacía en lengua de señas? Y ahora la vamos a hacer grande con nuestro dedo puntero.
se va a transformar en el atrapador de letras. Por lo tanto, vamos a ir al patio. Usted va a ir marcando en su hojita. Por ejemplo, si encuentra algo con la letra A, usted va a marcar la letra A. ¿De acuerdo? Niños, ahora vamos a ir viendo en nuestra hojita qué letras encontraron ustedes en el patio. ¿Qué cosa empezaba con la H? Hoja. Hoja, muy bien. ¿Qué letra? La K, la C, muy bien. ¿Y qué cosa había con la letra C? Cancha. Cancha, excelente, muy bien. El principio de alfabetización es muy importante que los niños lo adquieran. Es la relación sonido-letra y es el que me va a dar la decodificación de las palabras. Por lo tanto, hay que trabajar muchas estrategias para que los niños puedan adquirir este principio de alfabetización.